buenas tardes, gente linda. Estamos nuevamente hoy con el Cabildo, el derecho a la ciudad, en esta tarde hermosa de junio, porque hoy tenemos un temón que hablar, Juan Jesús. Mirá que nuestros ancestros ya hablaban de esto. Y hoy, para festejar estos hermosos días de junio, nosotros vamos a hablar de este producto natural que queremos recuperarlo. ¿Cómo estamos, Rosa? Saludo para vos, el invitado también, y saludo para la audiencia. Estamos en esta agradable tarde en donde vamos a hablar un poco de un tema que siempre llama la atención de mucha gente, y hoy tenemos a una persona especializada en el tema que maneja mucho sobre esto y lo que vamos a estar aprendiendo también en el día de hoy. Bueno, mientras nuestro invitado se acomoda, yo les quiero contar que estamos con nuestro programa número 81. ¿Vos sabés lo que es acercarte al programa número 100? Seguimos planificando lo que vamos a estar armando en ese programa 100 que queda bastante corto. Algo vamos a tener que armar, porque 100 programas del Cabildo, hablar del derecho a la ciudad es un temón. Así que bueno, vamos a seguir planificando eso. Programa 81. Y bueno, en medio de todo lo que comentaba Martina recién, cuando estaba hablando de toda la situación en el Senado, el nuevo Parlamento que va a ir asumiendo, y nosotros que queremos hablar de otras realidades, ¿verdad? Las realidades políticas que en su momento habilitaron el cannabis como medicinal. Uh-huh. Y que esa es una realidad política hoy en Paraguay, porque el Parlamento autorizó el cannabis en forma medicinal. Sin embargo, vemos que hay muchos tabúes sobre el cannabis. Esto es algo que de hecho que de por sí tiene ya cuenta con un tabú. Es algo que se discute en el mundo, se discute acá también, y es algo que se presta mucho para analizar y para tomarlo, principalmente para tomarlo con seriedad y también para aprender, ¿verdad? Porque hay lugares en el mundo en que se está estudiando el cannabis para desarrollar desde medicina hasta muchas otras cosas, y algo que realmente a uno le gusta mucho aprender. Bueno, realmente yo creo que es un lujo hoy tenerle al doctor Arturo Bacheta. Arturo, sentate que te tenemos que saludar, por favor. Te damos la bienvenida en la mesa del Cabildo, el derecho a la ciudad. Sabemos que tenés muchísimas cosas para contarnos y las unas horas nos van a quedar cortas. Así que mira, lo que puedas ver de tu computadora, fantástico, y lo que no nos contás. Media hora porque tengo que ir a operar, pero primero la radio y luego me voy. Bueno, eso es fantástico, te agradecemos mucho ese privilegio porque sabemos que vivís operando. Quería mostrarles un esquema, porque el hombre es homo videns, tiene que ver para de ese modo captar, entender. Y por alguna razón mágica no estoy pudiendo. Bueno, ¿saben qué pasa? Lo que pasa es que el doctor Arturo Bacheta es oftalmólogo. Él es médico oftalmólogo, y entonces él solamente habla de ver. Habla de siempre, es el ojo, el que está en el ojo de la tormenta en su conversación. ¿Se dieron cuenta de eso? Todo para la vista. Nosotros ahí estamos un poco con la gente de producción, ayudando también a ver lo que es el material que nos trajo el doctor, y para la gente que está en la radio vamos a ir poniendo en palabras también, ¿verdad? Vos sabés que yo aprendí mucho con él cuando me voy a que me revise el ojo, porque él dice, el ojo, cuando tenés problema del ojo, no es problema de la vista, es la ventana que muestra los problemas que tenemos en el organismo. Y estimo que fue por eso que él se puso a estudiar el cannabis medicinal, y hoy tiene mucha información
porque él es un médico oftalmólogo dedicado a investigar cómo sanar a sus pacientes. Y detrás de eso, él empezó a hacer lo que es la investigación científica del cannabis, como un remedio natural para curar. Mira, estuvo en Sudáfrica haciendo toda una pasantía de fuego y explicarnos hoy, nos va a explicar en la mesa del Cabildo todo lo que él sabe del cannabis medicinal e industrial. Bueno, Arturo. primero comencemos con lo primero. Hay que comer, Sí, hay que trabajar, cierto. hay que vestirse. Para eso es la parte industrial. Eso es fundamental. Hay mucha pavada al respecto. Yo traía unos fabulosos slides, pero por alguna razón todavía no está saliendo. Fíjense ustedes, la semilla del cannabis, la semilla tiene una fabulosa cantidad de elementos minerales, una serie enorme de aceites esenciales que son fundamentales para el buen funcionamiento del cerebro, del cuerpo, de la salud, para la formación de las hormonas. Tiene componentes antiinflamatorios, y es parte de la buena alimentación. Esa es la semilla del cannabis. La semilla, y la semilla es tan cara, y la que se produce lleva a todo Estados Unidos, que tratan de comer bien. Acuérdense que Estados Unidos tiene mucha plata, pero es el país peor comido del mundo. Tienen en todo el mundo el drama, la tragedia, no es simplemente los 800 millones de muertos de hambre, sino los 2.000 millones de obesos que que tiene el mundo. Esa obesidad trae diabetes, hipertensión, reumatismo, dolores y aparte de la parte estética, sin ninguna duda, ¿verdad? Bueno, ahí creo que esto es la pantalla. Es la pantalla, es lo que se está viendo en la tele. Ahí pueden ver los miles y miles y miles de usos que tiene la cannabis, si es que vamos a aprovecharla bien. Como estamos en un país jardín de infantes, porque siempre estamos en la pavada, entonces si dejamos de ser jardín de infantes y nos lanzamos a desarrollar y tener un país industrializado, podemos tener esto. Fíjense ustedes. Volvé atrás. Ahí tenés miles, hay más de 75.000 productos ahí. Vamos a ver la parte industrial de la cannabis, que se puede sacar de la semilla. Se pueden sacar aceites, pinturas, miles de tipos de pinturas a partir del aceite de la cannabis. Miles. No hablo del petróleo, hablo del aceite sacado de la semilla. Miles de tipos de barnices, de distintos tipos. Tinturas para ropa, para cartones, para lo que sea. Combustible, etanol, metanol, biomasa, biodiesel. En este momento que la Argentina nos está dando un empujón hacia los combustibles, biocombustibles, está poniendo una serie de peajes. Bueno, fantástico, hay soluciones. Este es el momento en que el país puede convertir inmensas cantidades de soja en biocombustible, maíz en biocombustible, cánola, coco, cáñamo y todo eso. O sea, vamos a liberarnos en una buena proporción, pero para eso hay que comenzar ya, porque esto va a ser reiterativo. De modo de que problemas, hay soluciones. Es una magnífica oportunidad para que la enorme cantidad de maíz que ahora se regala porque es baratísimo, lo conviertan en etanol, metanol y una serie de cosas como esa, ¿no? Todo depende de la voluntad política que haya. Lo demás son cuentos chinos. Me estoy entusiasmando. Me encanta. No, lo que estás diciendo, lo que pasa es que hay que entender que estamos en un momento también de una nueva política, Arturo. Sin duda alguna. Porque está asumiendo un nuevo parlamento. Imagínate,
Ustedes, como científicos que estudiaron todas las propiedades del cannabis, se fueron a varias administraciones ya explicando para que salga esa ley que hoy explicar un poco a qué nos autoriza la actual ley. En la cuestión, mire, yo voy a contar para qué sirve todo esto y el resto que busque, que aprenda, que apriete, etcétera, etcétera, porque si no, no van a investigar. Y si no investigan, no aprenden nada. Yo no estoy acá para dar respuestas, estoy acá para hacer preguntas y para que ustedes no duerman esta noche pensando, hablo a los que están escuchando, pensando en lo poderoso que puede ser este país y sin embargo tenemos una gran vocación de su desarrollo y pobreza, ¿no? Una gran vocación. Poné de nuevo esa maravillosa placa donde estaban las miles. Fíjense ustedes, no terminamos, estamos hablando de la parte industrial apenas, solventes, cientos de tipos de solventes, lubricantes, masillas, coating significa cuando vos tenés, por ejemplo, un metal y lo tenés que recubrir. Cubertores serían, cubertores. Sí. Pero fíjense, grasas para motores. Este país que gasta su dinerito, sus 2.500 millones de dólares, felizmente ese papel verde ya está en veremos, ¿verdad? Ojalá que las criptomonedas y eso hagan que la cosa sea más fluida y que podamos, por lo menos en Latinoamérica, Dios salve a Latinoamérica, dicho sea de paso, empecemos a trabajar con nuestras propias monedas. Bueno, ahí tenemos una partecita mínima materiales de las para cosas edificios, que podemos... alimentos, veo. Pero por supuesto, en alimentos ni qué decir. En este mapa vemos básicamente a grandes rasgos cuáles son los sitios y las industrias en las que se puede estar utilizando. Claro. Fíjate vos, ¿cómo es tu nombre? Juan Martínez. Juan Martínez. Te pregunto, Juan, ¿cuánto? Es una pregunta trampa. ¿Cuántos estómagos hay en este país? Rápido. 7 millones, teóricamente. Humanos. Bueno, humanos. ¿te dan cuenta? ¿Te dan cuenta? Ese es tu antropocentrismo. Solamente vemos los humanos. Y los demás no existen. Y la colosal biodiversidad que hay. Claro, en este país comer. Por lo menos hay 3, 4, 5 mil millones. Los insectos tienen estómago, las vacas tienen estómago, los porcinos, los equinos, los peces tienen... Todos pueden consumir parte de forraje hecho a partir del cáñamo. Y evitamos destrozar nuestros bosques. Y evitamos un montón. Y por otro lado, mejoramos la tierra, porque esto de algún modo chupa el glifosato, chupa los metales tóxicos, el cromo, el litio, la radiación, inclusive Chernobyl se está limpiando con esta planta. Y a partir de eso, esa planta nuclear chupa. Esta planta es un genio. Esta planta, igual que todas las plantas, dicho sea de paso, un recuerdo para el maravilloso herbolario que está en el ¿cómo que se llama? Nuestro jardín botánico, y que no debe tocar nadie así nomás, porque ahí hay una riqueza increíble y por supuesto está en total estado de abandono. No tiene que entrar alguien para limpiar, tocar, no, tiene que entrar gente que con conocimiento sepa entender la maravilla que hay en cada uno de esas hojas, de esos tallos, de esas semillas. ¿Vos crees que en el botánico alguna de esas hojas pueden tener alguna conexión Pero con el por cannabis? Dios, si ese es el oro del Paraguay. Es el oro. Es el oro del Paraguay, no es la pavada que tenemos, las hojas, que esto, que lo otro. Eso es dinero nomás. Bueno, eso es dinero nomás, que es importante, pero es una partecita. En cambio, cuando estamos hablando del cannabis, estamos hablando de un producto que, por lo que estás trayendo en ese mapa, de variedad de posibilidades, no solamente alimenta, habemos
textiles, veía que se podían hacer. Inmensas posibilidades. Eso es en usos inmensas. industriales. Pero no solo el cannabis, tenemos un montón de otras plantas totalmente desconocidas. En este país lleno de un montón de universidades, hay muy pocos botánicos. Sí. Hay casi nada, hay una ignorancia supina en cuanto a eso. Para mí es un escándalo. Por eso siempre hablo, un hermoso país con todas las condiciones, país jardín de infantes, que se pierde oportunidades tras oportunidades. Y si no tenemos esa gente, pues importemos botánicos, importemos ingenieros. Pero en es muy importante que hoy podamos enfocarnos en el cannabis, porque le prometimos a la gente hablar de cannabis. Entonces, y toda esos conocimientos que vos adquiriste en esta investigación, que creo que ya tiene no sé cuántos años de investigación de cannabis. Muchos. Estuve en Israel con el descubridor del tetrahidrocannabinol, el profesor Mecholam, que murió hace 2 meses. Y él comenzó todo este cambio, esta revolución, este conocimiento. Él descubre en el año 64. 1964. 30 años después casi se descubre el sistema endocannabinoide que explica por qué tenía tanta importancia médica, no solo en los humanos, sino también en los animales. Entonces ahí empezamos a aprender que podía ser un fantástico elemento para una serie de enfermedades, ¿verdad? Y nada, por ejemplo, ¿qué enfermedades se pueden tratar con el cannabis? Las enfermedades inmunológicas, el Parkinson, el Alzheimer, la migraña, problemas de hipertensión arterial, problemas de caquexia. Es increíble. El tetrahidrocannabinol, por ejemplo, bien utilizado y utilizado por los oncólogos en conexión con los anticancerígenos y con las radiaciones, hace de que haya una cuestión 1 más 1, 3, una sinergia, una potenciación. Tal es así que, por ejemplo, vos estás con una medicación oncológica, anticáncer, y es terrible, en algunas ocasiones el paciente deja de tener hambre, tiene asco a la comida, empieza a tener mal humor, se deprime, tiene miedo. Bueno, con esta planta vuelve a comer, no tiene asco a la comida, tiene apetito de nuevo. En fin, es increíble. Y por otro lado, el tetrahidrocannabinol es antiproliferativo. El tumor crece más lento, crece menos. A ver, el tetrahidrocannabinol, que es la parte estúpidamente condenada, ignorada por la gente no estudiosa, que debería estar en manos de la medicina, porque es anticáncer. ¿Eso sería el aceite de cannabis o qué sería el tetrahidrocannabinol? Uno de los componentes, de los 1.400 componentes y pico, ahora a lo mejor en este momento se descubrió uno más, de los cuales 140 son cannabinoides y de los cuales yo aprendí más o menos 80, pero se empieza a confundirse todo, son demasiados, ¿no? Los más conspicuos, los más conocidos son el cannabidiol, que es uno de ellos, y el tetrahidrocannabinol, que es el condenado, porque los muchachos utilizan para una serie de otras cosas. Pero es antiproliferativo, crece más lento el tumor, es antiangiogénico, o sea, deja de nutrirse el tumor porque los vasos sanguíneos dejan de formarse. Es antimetastásico, no se va a otro lado. Es proapoptósico. ¿Qué significa eso? De que las células se autodestruyen cuando están enfermas. Eso, más la medicación química anticáncer, hace que sea 1 más 1 mucho más. El efecto no es 1 más 1, 2, sino es mucho más que 2. ¿Entendés cómo es la cosa? Y por otro lado, te mejora el humor, mejora las ganas de comer. En fin, hay una serie enorme. Por esa razón se impone, pese a la inmensa desinformación,
que lanzan poderosas farmacéuticas, no hablo del Paraguay, hablo del mundo, que todavía no se han apoderado de ellas. Dicho sea de paso, Big Pharma, que es la conjunción de grandes compañías dueñas del planeta, dueñas de la medicina, de la medicina del planeta, Bayer, Johnson & Johnson, Sanofi, una serie, todos estos gigantes están poniendo, ya pusieron 6.5 billones de dólares de billete verde para apoderarse de los conocimientos, ellos los dueños, tomar el monopolio del planeta. Quisiera saber un poco, Rosa, si me permitís también, hablando un poco de esto, porque cuando hablamos del cannabis en sí, y creo que usted ya lo planteó desde un primer momento, hay muchísima desinformación y existe también, decía usted que no solo en Paraguay, sino que se da un poco a nivel global, el hecho de tener, no, eso es droga, eso es negativo y eso contamina el cuerpo y eso va en contra. Poniéndome un poco en el punto de la persona desinformada, yo quisiera que usted me explique, y yendo desde el concepto de que yo tengo en la cabeza quizá de que inicialmente es una droga que perjudica al cuerpo, quisiera que me explique justamente cuáles son los beneficios y cómo puede ser eso beneficioso, algo que en el común denominador es una droga que golpea el cuerpo, cómo es beneficioso eso para la salud, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero primero te voy a preguntar, sí, ¿qué es lo que más mata en este país? El alcohol. Es la moto. El accidente de tránsito. Okay. La moto es lo que más y llevamos mitaí al menor de 35 años. Bueno, ¿y cuál es la peor droga en nuestro mundo? La velocidad, compañero. La velocidad, juventud más volante, muerte constante. Casi seguro, tullidos, muertos, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que en el Hospital Italiano de Buenos Aires, yo soy guay, pero por alguna razón un tiempo viví en Buenos Aires, viví en varios lugares, en hospitales siempre, y a los que andaban en moto le llamaban, le llamaban donadores de riñón. Eran jóvenes, descerebrados y bueno, ya triste. Te doy un dato. El cannabidiol, por ejemplo, desinflama el cerebro. Tal es así que si vos tenés un traumatismo, aún que uses casco, el cerebro golpea contra el cráneo y entonces se inflama el cerebro. Si le das altas dosis de cannabidiol, que es un derivado de la cannabis, desinflama y se salva el pibe, se salva el tipo. Mira lo que te estoy diciendo. En la poderosa Football Nation de los Estados Unidos, que son los gigantes que chocan, que esto, que lo otro, están usando eso porque después tienen una serie de problemas enormes de toda una vida de hacer fútbol y chocar y golpearse, etcétera, etcétera. Es un colosal antiinflamatorio. Ahora, si yo tengo, voy a utilizar una figura para llegar más a las parábolas, ¿verdad? O figura, metáfora. Si yo tengo un gigantesco pizarrón blanco y yo hago un punto negro, ¿vos qué ves ahí? El punto negro. El punto negro. Y te dejas de ver la inmensa cantidad de puntos blancos que hay. Bueno, con eso te respondo. Es monstruosamente útil y es el futuro de la medicina, es el futuro de limpiar el planeta. Se puede hacer bioplástico, papá. Los plásticos. ¿Vos sabés lo que es el plástico? ¿Qué es el plástico? ¿De qué está hecho el plástico? Puntualmente no sale. Bueno, el plástico es el petróleo más 20 o 30 componentes, varios de los cuales, bifumol A, por ejemplo, actúan una vez dentro del organismo como hormonas sexuales estrogénicas sintéticas, y entonces tenés un montón de cánceres, alteraciones, infecciones, etcétera, etcétera. Si una mujer embarazada consume plástico, ¿cómo consume el plástico? Porque su vasito es de plástico y toma café o cocido con su plástico. Ahí está consumiendo plástico. Y entonces el bebé, si es macho, nace un nene medio con, ¿cómo decirlo? De modo nace caderón, nace con síntomas
físicos feminoides. Y si es una nena, nace una super nena que a los 8 o 9 años tiene alteración hormonal y ya empieza a menstruar. ¿Me entendés lo jodido que es el plástico? En cambio, si hacemos plástico de cáñamo, de cannabis, tenemos algo que se destruye, se autodigiere a los 11, 12 meses y deja de destruir este planeta que está enfermo de plástico, amigo. Hasta el salmón que comemos en los restaurantes tienen plástico. ¿Vos sabés eso? Hay una serie de problemas terribles con el plástico, del petróleo. Bueno, vamos a producir plástico de la... El ejemplo que estás dando, Arturo, referente al pizarrón blanco gigante, y donde solamente se promocionó por años el cucu de que miren que es una droga. Eso es droga y eso es droga y eso hace mal al cuerpo. Y por eso está prohibido. Quiere decir de que todo el resto de lo que no es el cucu, lo que no se habla, son los beneficios del cannabis. Bueno, hay una cuestión muy importante en nuestro medio. Las farmacias no deberían llamarse farmacias, deberían llamarse droguerías. Igual que en Estados Unidos, drugstore, igual que en Brasil, que es drogaría, y bueno, cosas como esa. Tengo la presión alta, estoy tomando un remedio, esa es una droga. Claro. Tengo la cuestión de la diabetes, estoy tomando antidiabético, esa es una droga. O sea, las drogas no son buenas ni son malas, su uso es bueno o es malo. Y para ello está el individuo que estudió para saber de droga, que es el médico. Claro. Y que también debería ser el farmacéutico, que debería ser alguien responsable y no simplemente un vendedor. No debería ser un vendedor común. Claro, estamos hablando de las dosificaciones y saber en dónde emplearlas en cuanto a la medicina. Pero la salud es mucho más que medicina. Si nos alimentásemos bien, si nos vistiésemos bien, nos abrigásemos bien, si nos higienizásemos bien, si fuésemos un poquito más creativos, habría mucho menos gente en nuestros hospitales, que dan lástima por la inmensa cantidad de gente que hay, colosales cantidades de gente que se amontonan todo. Hay una serie de cosas. Y una cosa que estabas diciendo, Arturo, que siempre nos llama la atención, es la inmensa cantidad de cáncer en todas las familias. Últimamente, aunque muchos no lo digan, pero hay una inmensa cantidad de enfermos de cáncer. Estabas hablando del plástico, ese que nosotros compramos el café caliente en una cuestión de isopor. Me pongo el sombrero porque tengo frío. No, déjalo. Es que hace demasiado calor, hace demasiado frío. Es que este es un tema candente, nos da calor, nos hace entrar en calor el tema. Porque sí, está el tema tabú y está la prohibición. Claro. ¿Acaso que no se le está llevando preso al que produce aceite de cannabis? Claro. Bueno, no nos olvidemos que la historia de la humanidad es una historia de prohibiciones. Acordate vos que la yerba mate estaba prohibida al comienzo. Y cuántas otras cosas. El KGE, el KGE estaba prohibido. Y ahora es la panacea. Y sin embargo, ahora, por ejemplo, las grandes instituciones que son colosales y maestras, se autonombran maestras para este universo, para este planeta, dicen que el té de los jesuitas, o sea, el mate, es el té ideal y saludable, y no las gaseosas y no un montón de otras cosas. Y nuestros ancestros, Arturo, nuestros indígenas, ¿usaban el cannabis? Bueno, el cannabis viene de otra zona, de la zona del Himalaya. Ajá. Es muy interesante. Te pregunto a vos y a vos. Bueno, a vos te tengo miedo, Rosa. Mejor le pregunto a él. Mejor le pregunto a él. Escúchame. Enfóquenle a él. ¿Cuántos años tiene nuestra química moderna? Desde Newton para adelante, la verdad no sabría. Bueno,
Nuestra química moderna, antes se creía que solamente era tierra, agua, éter y fuego y cosas como esa. Comienza con Lavoisier, 250 años. Lavoisier era un personaje de la realeza francesa, que después fue guillotinado en la Revolución Francesa porque de algún otro modo él estaba vinculado con su suegro, que era cobrador de impuestos. Entonces pero él comienza la tabla periódica de los elementos. Ahí comienza la verdadera química moderna. Y últimamente, con la computadora, la química se vuelve algo como un Lego increíblemente complejo y maravilloso. Sin la computación es imposible de entender hoy día la química moderna. Bueno, mediante la química moderna nos estamos apoderando de los conocimientos de las plantas. Tenemos apenas 250 años de conocimiento científico serio, el ser humano. 250 años. Estas plantas, el cannabis y muchas otras plantas, tienen 400 millones de años de aprendizaje, de evolución. Han sobrevivido a sequías, han sobrevivido a edades de hielo, han sobrevivido a depredadores, han sobrevivido a radiaciones y tormentas solares, y todo eso ahora estamos aprendiendo. Por eso que en muchos casos el cannabis sirve para protegernos la piel de la radiación solar, por ejemplo. O sea, podemos usar como un aceite protector. Claro, le estamos robando ahora a estas plantas lo que ellas aprendieron durante 400 años. Por eso los seres humanos tenemos que ser humildes y no creernos el non plus ultra. No. Tenemos que ser humildes. Estamos aprendiendo. Y estamos aprendiendo de otros seres que vivieron más tiempo que nosotros y han sobrevivido 400 millones de años. Y que en ese aspecto son más inteligentes que nosotros. Una planta, viene una sequía, no se puede mudar de lugar. Viene un depredador y no se puede mudar de lugar, pero sí puede cambiar su química, puede tener malos olores y entonces ahuyenta al depredador, puede formar espinas, entonces ahuyenta al depredador, puede formar corteza dura, entonces ahuyenta al depredador. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Necesita polinizarse, forma flores maravillosas, con perfume, con polen, y entonces vienen los abejorros, los murciélagos, qué sé yo, las aves, y empiezan a distribuir y polinizarse. Utilizan los medios evolucionando. Y ahora los científicos se están apoderando de ese conocimiento. Qué interesante lo que estás diciendo, Arturo, porque en un mundo que está tan enfermo, no solamente del cáncer, yo no sé si es que porque estamos en una edad del sándwich, donde nos ocupamos de nuestros padres y de nuestros hijos, es que tenemos, de repente tomamos conciencia de tanta gente enferma de cáncer, de Alzheimer, de Parkinson, y lo que estás diciendo... De glaucoma. Pero lo que estás diciendo es fantástico, porque, o sea, si yo tuviera una plantita de cannabis y pudiera tomar un mate del cannabis, podría ir recuperando esas facultades que uno pierde, por ejemplo, con el Alzheimer. Hay un colega, bueno, el Alzheimer, una de las placas, hay unos estudios fantásticos, que por supuesto son secretos bajo las 7 llaves del reino, porque están queriendo crear remedios que después bien caros nos van a vender, y que ayudan a que esas placas que se forman en el cerebro disminuyan con el cannabis, pero también con la cúrcuma. O sea, hay una serie de cosas. O sea, la cúrcuma es muy buen desinflamante. Sí. O sea, hay un montón de cosas que se están aprendiendo. Y nada, Vos decís, hay un colega que estudia esta parte efectivamente. Está el doctor Sergio Bustos yo estuve con él cuando firmamos el Acta de Lima, 500 médicos de todos lados. ¿Cuándo fue eso? Y fue hace unos cuantos años ya. Y yo Acta de Lima. El Acta de Lima. Con el Acta de Lima le torcimos el brazo
a las Naciones Unidas y su brazo, la Organización Mundial de la Salud, que son un montón de burócratas donde pocos saben de medicina y muchos saben de política y de contubernio político, porque mucha gente de todos lados son señalados a dedo, nomás vos andate como representante, qué sé yo, de Chad, de tal lugar, no sé, de un montón de lugares, y entonces son gente lenta, y no todos están preparados. Bueno, en esa acta pedimos que se tenga en cuenta como medicina el cannabis, y ahí recién se empezó a tomar en serio este asunto. Bien, eso me encanta. Decime, Paraguay desde hace 3 años más o menos tiene una ley de... Un poco más tiempo, solamente que acordate de que la ley en Paraguay, tenemos una larga historia, ¿cómo era? Ya en tiempo de nuestros colonizadores, se acata pero no se cumple. Eso va a tardar un tiempo todavía. Pero decías de que esto viene del Himalaya. Decía Sí, claro. que los usos medicinales del cannabis... El conocimiento de todo eso comienza ahí, después se va expandiendo. A Occidente llega de distintas maneras. Hay barcos fenicios que en sus ánforas se ve que usaban, pero a nivel moderno, por así decirlo, en tiempos de la reina Victoria de Inglaterra, que dicho sea de paso tenía enormes problemas premenstruales, era tratado con cannabis, y la forma más, digamos, ella fumaba cannabis. ¿Por qué? Porque el medio inhalatorio es lo más instantáneo, por así decirlo. Y en ese momento se conocían una serie de pócimas tópicas, ungüentos y eso, pero no se sabía lo del aceite, se sabía de una serie de otras cosas. Entonces era a través del la reina Victoria, estamos hablando de la dueña del mundo en ese momento, 1/5 del planeta era de ellos. Estamos hablando dueños del Canadá, New Zealand, Australia, Pakistán, Birmania, la India, Irak, toda esa zona, South África, Kenia. Un coloso. Bueno, un doctor... Y ella por receta médica fumaba cannabis. Bueno, en aquel entonces no había receta. Vino un doctor de la India que aprendió, que se llama William de Shaughnessy, el doctor Osler y otra gente que eran poderosísimos porque eran los doctores el ser más poderoso del planeta, la reina Victoria. Entonces ellos le daban para la migraña, para sus problemas menstruales, etcétera, etcétera. Y como la reina tenía eso, todo el mundo empezó a consumir en el poderoso imperio británico, que era el dueño del mundo. ¿Cómo se viene instalando actualmente lo que es, si se puede hablar de una rama medicinal que es la del cannabis, ¿verdad? Porque el cannabis en sí, quiera o no, trae una polémica por detrás por el mundo de lo que son las drogas en general, ¿verdad? Porque todos los medicamentos son drogas de por sí, algunos son algunos en mayor o menor medida o consumo o con la prescripción adecuada, creo que todos terminan cumpliendo su función, ¿verdad? Pero el cannabis sabemos que está asociado directamente o más directamente a lo que son las llamadas drogas de narcotráfico y de comercio en general, ¿verdad? ¿Cómo se maneja hoy lo que es la rama del cannabis? Me imagino que sigue existiendo una discusión a nivel global, ¿verdad? En cuanto a la comercialización, las posturas quizá de la OMS. ¿Cuál es el concepto que hay a nivel global hoy día? Te voy a dar un solo dato para que entiendas la colosal importancia que para la farmacéutica tiene esto. El Epidiolex, que es un derivado del cannabis, que fabrica Gran Bretaña, y que muy bueno para cierto tipo de epilepsia, síndrome de Dravet, etcétera, etcétera. ¿Sabes cuánto cuesta medicarse por año? $32.500, y tenés que consumir de por vida si tenés esa enfermedad. ¿Qué te parece? Y con el cannabis se puede tratar Y eso. Con eso están tratando, y se llama Epidiolex. Ya le pusieron un nombre, y al tomar el nombre, vos al señalar el nombre... Y es lo que es carísimo. Al tomar un nombre, vos te apoderás del nombre y todo el dueño, papá. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Bueno, hay una lucha feroz a nivel
de las grandes compañías mundiales Las de compañías apoderarse de esto y se están farmacéuticas. y es lógico que se van a apoderar. Tienen dinero como para comprar cerebros, comprar escuelas, comprar cultivos, comprar laboratorios, comprar conciencias, comprar todo, comprar países. Estamos hablando de los gigantes. Nosotros bailamos al ritmo de ellos, así de simple. Y lo O sea, que pero dicen vos ellos, crees que entonces, si nosotros podemos plantear lo que ustedes están planteando, lo que vos estás planteando es usar el cannabis para la alimentación, para la vestimenta, para toda una industrialización, y también que con eso el cuerpo se va a ir equilibrando si nos alimentamos bien. el planeta también. Pero mira, yo no planteo nada, yo simplemente informo para que no duerman tranquilos, dándose cuenta de que somos monstruosamente ricos, pero elegimos el subdesarrollo y el Aishinyaranga. Para mí es una bofetada ver la tontería que suelo ver. La otra vez, por ejemplo, veo a unos niños con un frío leyendo a la intemperie, leyendo en la escuelita. Para mí es una brutalidad de la educación no enseñarle, por ejemplo, a tejer para su bufanda. ¿Qué va a estar estudiando un montón de pavada que no le va a servir para sobrevivir? Nuestra educación es una estafa al individuo. En primer lugar, tienen que aprender a cocinar y a comer. En segundo lugar, a vestirse y a autosolventarse. Y después viene todo lo demás. Pero eso te da una muestra que tenemos su desarrollo para rato. Y que tiene que venir un cambio de paradigma colosal. Y que nuestro sistema educativo predispone a que nos aseguremos que vamos a ser subdesarrollados por toda nuestra generación. Yo recuerdo, usé una parábola, no es una parábola, una metáfora. Es como si nuestra generación, mi generación, estuviese como los judíos en el desierto, perdidos en el desierto de Sinaí, y no podamos visualizar la tierra prometida, pero no vamos a llegar. Tenemos demasiados prejuicios, tenemos demasiados rencores, tenemos demasiadas cosas que nos anclan al pasado, leyes, prejuicios, miedos. Y bueno, espero que la próxima generación esté un poco más libre y lleguen a desarrollar e industrializar nuestro precioso país, que tiene todo para ser un paraíso terrenal. Agua, espacio, clima, tenemos todo. Inmenso. Tenemos un país todo, y inmenso. un clima maravilloso que Inmenso. nos permite hacer todo lo que querramos. Tenemos un paraíso durante 365 Un paraíso días. potencial. Ahora una pregunta. Lo que pasa es que todo esto que vos estás, ese mapa Me van que a nos comer mostraste, crudo porque voy a llegar tarde un a la... segundo. Sí. Ese mapa que mostraste Sí. nos mostraba la cantidad de usos. Ahí está. La cantidad de usos que puede tener. Pero el fíjense, cannabis. fíjate Rosa, fíjate vos los beneficios para la agricultura. Vamos a dejar de usar pesticidas. Y esto limpia de los pesticidas, puede ser utilizado como cultivo de rotación. Y como si fuera todo eso poco, lo que queda, la cañamisa, la cañamisa es la viruta del tallo de la hoja, se puede utilizar para construir casas con ladrillo. Es una mezcla cañamisa, que es la viruta, mezclada con cal y con agua, se forman unos ladrillos muy livianos y que sirven como aislantes térmicos. Afuera hace calor, adentro hace frío, afuera hace frío, adentro hace tibio. Es antiplagas, es antihumedad y es aislante acústico. Afuera hay una fiesta y vos no escuchás eso. Y como si todo eso fuera poco,
no se quema, es ignífugo. Mira, si estaban acá la gente que suelen venir de nuestros barrios, que dicen que se quejan de la falta de planificación y cómo los ruidos molestos están afectando Claro. su bienestar. Y cuando decimos que puede ser una solución acústica, se van a poner a plantar Claro. cáñamo. Claro, yo estoy hablando del futuro, porque yo creo en la posteridad. Yo no voy a ver la posteridad, yo soy una persona mayor, pero por lo menos que en agradecimiento de haber vivido y crecido y nutridome en este país maravilloso, con todos los pros y los contras. Yo nací en Villarrica, en otros tiempos, donde técnicamente se había quemado la usina. En fin, viví rodeado de héroes de guerra, del Chaco, teníamos inclusive gente, prisioneros bolivianos, que bombeaban el agua, etcétera, etcétera. En otro mundo, bueno, ahora es otro mundo, y espero que las próximas generaciones puedan seguir viendo y descubriendo a este maravilloso país. Me tengo que ir, Rosa, y quiero una vez más significar que esta charlita, no sé cómo decirlo, esta difusión, quiero homenajear al que fue el creador del herbario, que ahora está con problemas ahí en el Botánico, y a esta señora que se llamaba Eugenia Bordas Gatti, que fue una botánica, y de hacer un humilde pedido: cierren un montón de carreras que nos sirven para gran cosa, y por favor tengan más en cuenta a la colosal biodiversidad de este país, tengamos más botánicos, tengamos más ingenieros forestales, ingenieros de ese tipo, porque este es un país orgánico, y dejemos de importar pesticidas que vienen de la China. Claro que va a ser difícil. Ellos mueven 5.000 millones de dólares en pesticidas por año. Va a ser muy difícil. Bueno, volvamos a ser un país orgánico. Bueno, gracias, Arturo. Gracias a ustedes. No queremos retrasarte más en la operación, pues yo te agradezco inmensamente todo el privilegio de que nos des este tiempo, y que acá tengas que salir corriendo a operar. Nos habla de la importancia que le das a que todos conozcamos el futuro, los beneficios, los beneficios que puede traer el cannabis. Y sobre todo nos interesa mucho que acá en esta mesa siempre hablamos del bienestar colectivo, que totalmente. La gente que tiene que tomar las decisiones no se deje guiar por los temas tabú, y no es droga y no vamos a hablar del tema. Si podemos industrializar nuestro país y podemos plantar cannabis, que hay que liberarlo, y entonces va a dejar de ser la droga y el cuco que hoy es. Bueno, no va a ser tan fácil porque hay una enorme cantidad de gente que vive de la prohibición. Bueno, me quiero despedir y decir: Dios salve a América del Sur. Muchas gracias. De la prohibición. Gracias, Arturo, te agradecemos muchísimo. Pero te das cuenta, Juan Jesús, lo importante es que tener así una rápida presentación de los beneficios de un tema que lo usamos, nosotros todos le manejamos como la droga. Es una cuestión cultural y una discusión que hay que llevar adelante cuando hablamos de esto, porque como le preguntaba un poco al doctor también, ¿verdad? Es algo que de por sí nace ya con un prejuicio. Sí. Porque en general existe un prejuicio respecto a este tema, y eso no es algo que decimos que nosotros los paraguayos, sino que a nivel mundial es una discusión que se sigue llevando adelante. Y después nos permite también, el doctor hablaba un poco de lo que es el estudio nuestro del suelo y las personas que trabajan de eso, y debería ser también una cuestión de organizarnos nosotros como país. ¿Qué le hacemos estudiar nosotros a los chicos? Y le comprometemos al doctor que vuelva a venir a este programa, porque media hora no basta para toda la información que necesitamos, pues nos quedamos con las ganas. Así playita la información que nos dio en media hora las corridas, y te comprometemos, Arturo, vuelva al programa del Cabildo del Derecho a la Ciudad. Un placer. Gracias por venir. Chao. Gracias por venir. Bueno, porque realmente
si hablamos de gente enferma, de hospitales repletos, no solamente por el COVID, todas las enfermedades que están teniendo en la familia, y si es tan auspicioso que alimentándonos mejor, que vistiéndonos mejor, que rodeándonos en un ambiente más saludable podemos vivir mejor, ¿por qué no hacerlo? Acá hablamos de un elemento puntual que tenemos que hablar, y uno de los grandes problemas de nuestro país, de Sudamérica y del mundo es el narcotráfico. Sí. Y hablamos del cannabis, que es evidente que lo primero que uno le pregunta a 10 personas, 9 te van a responder que uno le habla de cannabis y lo primero que le viene a la cabeza es drogas, narcotráfico, marihuana. Sí. ¿Cómo podemos hacer para que, planteando estos temas, dejemos a un lado la discusión de esto es todo lo negativo o involucremos eso en la discusión, pero a partir de eso se presenten cuestiones positivas como el hecho de utilizarlo en el campo de la medicina, que es una discusión que si vos y yo, Rosa, nos sentamos a discutir, probablemente salga algo positivo, pero va a ser mucho más beneficioso si escuchamos a personas que realmente conocen del tema y que realmente están investigando sobre eso. Sobre todo yo creo que está bien, nosotros acá en la mesa del Cabildo, que tiene toda la gente que pueda, esto queda grabado y que pueda entender, explicar, o sea, escuchar de esto, hablar, es lo más sano que nos puede ocurrir, pero sobre todo la gente que tiene el poder de decisión, que hoy se está formulando un nuevo parlamento, que es el que finalmente libera o es el que prohíbe. Porque en el Parlamento es donde se hacen las leyes. Y es demasiado importante saber que lo que toda la vida nos vendieron de la peligrosidad del cannabis no es tal, sino que cuando hablamos de drogas siempre estamos hablando de un punto negro que él nos explicaba en el pizarrón, y que todos los beneficios, no nos podemos privar de todos los beneficios que tiene el cannabis. Mira, ahí está en la pantalla el aceite. ¿Cómo qué pasó con ese señor que se fue preso aquella vez porque hacía aceites de cannabis? Claro, es que dentro del país esto está considerado. Ahora yo sé que hay un laboratorio que ya fabrica legalmente. No sé bien cuál laboratorio es, pero ya fabrica. Lasca, ahí está. Que ya fabrica. Tendríamos que traerle un día a la gente de Lasca para que nos explique el proceso y en qué se usa, porque yo sé que muchísima gente pide el aceite de cannabis. Escuchamos hoy a una persona entendida en la materia y que nos estaba explicando o dando distintos ejemplos de cómo es una solución para cuestiones que respondidas de otra manera o se alargan o elevan el costo. Y ahí entramos otra vez en la discusión, como mencionaba, yo le preguntaba un poco respecto a la OMS, ¿verdad? Que es la que dicta a nivel global, es la que dicta las reglas en el ámbito de la salud, y luego cada ser humano es libre un poco dentro de los parámetros legales de su país a tomar las decisiones que uno prefiere. Bueno, pero evidentemente si acá ya tenemos un laboratorio que está produciendo, es porque ya hay receta médica sobre el aceite de cannabis, o sea, ya se está usando en términos médicos, porque esta es una lucha que viene de larga data. Yo, desde que le conozco a Arturo, que hará unos 30 años, él ya estaba estudiando el cannabis, ya estaban en sendos congresos, seminarios a nivel de todo el mundo, siguiendo los beneficios del cannabis, ¿verdad? Claro, a nivel industrial, a nivel médico. Porque vos escuchándole hablar no pensás que es un oftalmólogo, pero de acá se iba a operar un ojo. Imagínense, y él dice, el ojo no es, tener problema de vista no es problema del ojo, es la ventana que te muestra el estado del cuerpo. Por eso es interesante cuando él explica el proceso de una buena alimentación, de cómo hacer para limpiar tu cuerpo de plásticos, limpiar tu cuerpo con la alimentación.
Y desde ahí nace de la costumbre y nace de cómo uno, escuchando este tipo de cuestiones, uno va ganando más conocimiento. Y cuando hablamos puntualmente de cuestiones de la salud, es donde uno tiene que tener también, tiene que tener cuidado principalmente de cuáles son las fuentes a las que uno recurre para tomar esas determinaciones. Y principalmente hablamos siempre, y evidentemente esto también, Rosa, de hablar con personas entendidas en el tema y no tomar decisiones que en Paraguay está también el famoso, lo que conocemos como el pojañaná, o tal cosa te va a ayudar para tal. Yo creo que en el campo de la salud es donde uno tiene que, evidentemente, siempre recurrir a los profesionales. Acá nos pasan de producción el nombre de Edgar Martínez Sacomán, la persona que estuvo en juicio por producir aceite de cannabis, que creo que al final quedó liberado. Tendríamos que seguir un poco ese caso para saber cómo finalmente terminó. Yo tengo entendido que no hace mucho fue absuelto. Sí. Edgar Martínez Sacomán. Y nos habla nomás de cómo los temas tabú pueden no solamente evitar que la sociedad use un producto que le puede beneficiar, sino que evidentemente a un señor que estaba produciendo aceite de cannabis, creo que era por necesidad de un familiar, tuvo que haber demostrado en juicio, y tendríamos que seguir ese caso para entender y para poder sacarlo de ese mundo del tabú. Vamos a llamarlo un día al señor en próximos programas, y también vamos a tratar de contactar con la gente de LASCA. Sí, es muy interesante, por eso te decía, Rosa, ir a los profesionales, ir a las personas que entienden puntualmente sobre el tema, porque esto es algo que se presta demasiado para el debate, y lo que nosotros queremos es enriquecernos justamente con el conocimiento de las personas que hablan sobre esto. Acá vemos el pasado 27 de diciembre de 2018, hace un tiempo ya, se cerraba el caso de Martínez Sacomán, que fue absuelto. Se había solicitado 5 años y 9 meses para él, pero hablaban de un cambio de jurisprudencia histórico. La sentencia reconoce características positivas al cannabis y despenaliza la elaboración de aceite de cannabis. Perfecto, porque justamente en ese tiempo salió la ley que aprueba el uso de aceite de cannabis medicinal. Salió esa ley, que es la que yo le preguntaba recién a Arturo. Porque justamente esos son los temas que, cuando decimos si queremos usarlo dentro de esta sociedad, los parlamentarios tienen que atender eso y tienen que hacerse asesorar por la gente que estudia. Acá yo conozco 2 personas nomás que son los que científicamente estudian: el doctor Arturo Bachete y el doctor Codas. El doctor Codas. Son personas que están estudiando esto pero científicamente, ¿verdad? Y bueno, entonces creo que vale la pena ahondar en el tema, y vamos a ir viendo con ellos en próximos programas. Por ello te cuento, por otro lado, que cuando hablamos de buen vivir hay muchos hábitos que tenemos que cambiar, y hablando de hábitos que cambiar, te cuento que pasado mañana nos vamos a Villarricla, a la ciclovía Guay. ¿Qué hay por ahí, Rosa? Y tenemos que ir a cuidar porque están invadiendo todo, la invasión de los espacios públicos, la invasión de los terrenos que ellos consideran que es público. Bueno, la vía férrea, que acá en Asunción se está liberando para el tren de cercanías, que parece que dentro de poco tendremos novedades. Hoy estábamos hablando, pero también queremos que toda la vía esté liberada. Bueno, ahora en Villarrica, el gran esfuerzo de la ciclovía Guaí, gran parte de eso se está invadiendo, se está quemando, se está invadiendo. Bueno, la gente de FEPASA está haciendo denuncias, tengo entendido, está iniciando los desalojos también en Villarrica, y bueno, tenemos que ir a ver cómo contener ese problema, porque la ciclovía Guaí es un esfuerzo que tiene resultados, pero lo que no puede ser que la invasión venga a fundirnos todo ese esfuerzo colectivo ciudadano.
Así que Juan Jesús, próximamente yo te voy a invitar a que te vayas a pedalear por la liberación de la franja de dominio del tren. Perfecto, perfecto. Nos queda un minuto, Rosa. Estamos terminando el programa del día de hoy. Y yo le invito a la gente a que investigue un poco respecto a esto, ¿verdad? Porque a lo que hablamos principalmente el día de hoy, porque hoy hablamos con un entendido y nosotros podemos formar o formular una opinión respecto al tema aquí. Y es algo que se presta mucho para la discusión y para la charla general, pero es siempre importante escuchar a las personas que entienden principalmente sobre el tema. Así es, así que todos tenemos que leer, investigar y sobre todo prestar atención y insistirle a los parlamentarios. Yo le insisto, así como liberaron para el uso medicinal, si podemos sacarle el uso industrial, aprovechemos ese potencial que tiene. Y con esto nos vamos yendo porque tenemos que liberar la mesa para el próximo programa. Y un gusto siempre, Juan Jesús, estar contigo. Gracias, Jorge. Gracias, Sergio. Y nos estamos viendo en la próxima mesa el próximo martes.